este encuentro mensual que tenemos puntualmente los tercer miércoles de cada mes, para hacer una especie de programa informativo, de noticiero de oportunidades de inversión, negocios inmobiliarios, y nosotros desde el lugar del mundo donde nos encontremos. Hola Eduardo, hola Omar, ¿cómo están? Hola Mercedes, Hola, hola. bien. Hoy los saludo desde Detroit. Muy bien. ¿Y Omar? Hola, muy buenas tardes a todos. Yo estoy en Miami. Verán que en mi fondo hay un cielo maravillosamente claro y celeste, pero no es tan así, ¿eh? No, en el Lloviendo mío un poquito atrás, en que es Miami. verdadero, está nublado. Hay un poco de lluvia en Miami, también llueve bastante, pero sigue siendo Miami, la ciudad en el estado Sol. Así que aquí estamos, Bueno, yo preparados. recién llegada de Madrid y creo que vos, Omar, viajás muy prontito para Madrid, ¿verdad? Sí, yo me voy el lunes para Madrid, hacemos cambio de posta. Ahí está. Eduardo también estuvo hace poco en España. Ustedes han tenido muchísimas actividades. Me imagino que sus viajes han sido muy productivos. Ahora seguramente vamos a charlar de eso. Y yo tomo la posta, así que seguimos abriendo y profundizando este mercado tan importante, tan interesante de intercambio entre Estados Unidos, Latinoamérica y España, básicamente, en el cual estamos encontrando cada vez más y más interés. Eduardo, contanos un poquito de tus últimos tiempos en España antes de pasar a Detroit, donde estás ahora. En verdad fue una experiencia extraordinaria. Fue un viaje donde pasé en España creo que 3 meses, si no me equivoco, eh, en el que más allá de buscar oportunidades, aprovechar el verano español, hice una serie de estudios médicos que me muestran que estoy hecho un gladiador para enfrentar todas las situaciones en Detroit, en los mercados donde haga falta, y donde hemos coincidido, Mercedes, y participamos allí en España de algunos eventos. Entre ellos me gustaría mencionar un tema que creo que es importante en función de ciertos mitos que existen, ¿no? Y que yo mismo los he tenido durante mucho tiempo. Entre ellos, el que en España la gente busca ser un funcionario. De hecho, yo alguna vez extraje una entrevista que le habían hecho a Antonio Banderas, donde él mencionaba y comparaba, ¿no? El periodista del Hormiguero, un programa muy conocido en España, le preguntaba sobre su experiencia de vivir en Estados Unidos y en España, como español que es, y él mencionaba que lo que veía era que en Estados Unidos la gente es emprendedora y en España es funcionario. Y en verdad, cierta razón debía tener en esa entrevista, pero ese mito ha ido cambiando con el tiempo. Y así nos ha tocado experimentar, Mercedes, un evento al cual hemos asistido en Salamanca, ¿m? Un evento de Sí. emprendedores, un evento que Impresionante el evento en la en Universidad verdad de fue Salamanca, impresionante. un evento de emprendedores que duró varios días y nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Startup Olé es la organización que depende de la Universidad de Salamanca y que nuclea a todos los emprendedores, todas las startups, y cumplen 10 años. Este era el evento de festejo de los 10 años y han hecho este tipo de eventos en distintas ciudades españolas, tratando de fomentar el mundo del emprendedor, ¿no? Y tratando de terminar con esa cultura del empleo público, de vivir de un sueldito, de no tener mucha ambición ni perspectivas de hacer cosas por cuenta propia. Y eso, como vos decías, Eduardo, está cambiando. Y lo más interesante es que nos han propuesto que seamos los organizadores del evento en Miami. Startup Olé quiere venir a Miami y bueno, ahí estamos nosotros para ayudarlos a poder cumplir este objetivo. Seguramente será un evento muy interesante, abril del año próximo, para que venga gente de toda Latinoamérica y también la gente de España. Y el punto de encuentro va a ser Miami. Miami sí es una ciudad emprendedora, ¿no? Vaya si lo es. Yo creo que es una de las más emprendedoras de Estados Unidos.
¿no? Y un buen trampolín para que desde Miami lleguen a todo Latinoamérica, ¿no? Esta organización ha ido haciendo algunos eventos en los países latinoamericanos y bueno, finalmente ve que Miami es un buen lugar para concentrar esa actividad, ¿no? Y ese Sí, vínculo, sí. en definitiva, entre Miami en Estados Unidos y España. La verdad que fue muy gratificante saber que nos han elegido para colaborar con ellos en este gran paso que van a dar en una ciudad como Miami y sobre todo una organización que está vinculada a la Universidad de Salamanca, que para los que quizás no conocen sobre el tema, bueno, es una de las primeras universidades que se crearon en Europa y no solamente eso, sino que en algún momento existía o existió o existe una frase que dice que lo que Natura no da, Salamanca no presta. Y eso mostraba la calidad de universidad que históricamente tiene esta institución. Bueno, estuvimos en Salamanca, también estuvimos en Cuenca. Ustedes habrán escuchado la famosa película El crimen de Cuenca. Bueno, nosotros fuimos a conocer Cuenca y un proyecto muy interesante que también surgió para llevar adelante, ¿no? En un lugar que está apenas a 1 hora en AVE de Madrid. Claro, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Uno menciona Cuenca y probablemente o lo asocia con la película como estás mencionando, o con las casas colgadas, o como un tour dentro de lo que se puede hacer en las cercanías de Madrid. Cercanía que el AVE la ha hecho más cerca. El AVE ha hecho que exactamente en 55 minutos uno sube en la estación de Atocha en Madrid, a la cual llega caminando y baja en Cuenca de la misma manera. Y cuando uno arriba a la ciudad de Cuenca, que además es paso para ir, por ejemplo, a Valencia o a Alicante, y hay fondos europeos para desarrollar todo lo que tiene que ver con ciertas ciudades, entre las cuales está Cuenca, bueno, uno ve oportunidades, ¿no? Las oportunidades muchas veces no están en lo que típicamente el inversor inmobiliario piensa de comprar una propiedad, buscar un inquilino, alquilarla y en algún momento venderla. Si algo hemos aprendido quizás encima en el evento que hemos participado los tres en Madrid allí por el mes de mayo, es que el mundo inmobiliario es muchísimo más que eso. En Estados Unidos quizás estábamos o estamos muy acostumbrados a que sí sea, ¿no? Alguien compra una propiedad en Miami, la alquila, la propiedad aumenta de precio, tiene rentabilidad, alguien lo hace en Detroit o lo hace en Orlando, y en España y en Europa en general, las oportunidades de inversión inmobiliarias y de negocio pasan también por otros lados, ¿no? Estos fondos de la Unión Europea que buscan el crecimiento. Bueno, el AVE es parte de esos fondos, ¿no? De cómo una España se ha modernizado en los últimos años y en estos meses que he tenido la oportunidad de recorrerla de norte a sur, este, oeste, inclusive cruzar a Portugal y darse cuenta y acostumbrado a las distancias en Estados Unidos, aquello es todo nada, parece todo vecino. Es para aprovecharlo. Y el tema puntual que estás mencionando, Mercedes, de Cuenca y un golf que busca que nosotros hagamos cosas con ellos y que proyectemos un hotel y que proyectemos todo lo que tiene que ver con negocios inmobiliarios más allá de lo típico comprar, alquilar o comprar, remodelar, alquilar y vender. Bueno, me parece que es una buena oportunidad de la cual vamos a ir hablando en el transcurso de estas conversaciones mensuales que tenemos y de todos aquellos que puedan estar interesados y se contactan con nosotros durante las semanas. Personalmente, en los últimos tiempos he notado que el turismo es el gran motor de las ciudades y esto hace que las vuelva lugares interesantes para los inversores. Creo que hoy las inversiones van de la mano del turismo, de la mano de los negocios hoteleros, y esto lo observo no solamente aquí en Miami, en Orlando y en España, bueno, ¿qué vamos a decir de España, no? Si es un país que vive Vamos, del turismo. perdón, Mercedes, voy a agregar solo una estadística. Sí, La población de España es aproximadamente unos 47 millones de personas.
Y la cantidad de turistas que recibe por año está en el orden de los 80 millones de personas. O sea, podemos decir que casi, por cada español que camina por cualquier calle del país, hay 2 turistas. O sea, el volumen turístico en relación a la población es enorme. Es como si en Estados Unidos hubiese una cantidad de turistas equivalente aproximadamente a 600 millones de turistas por año. Esa es la relación. O sea, Claro. en Estados Unidos hay una población de 300 millones y tendría que haber, si vamos a la relación con España, 600 millones de turistas. Bueno, esa relación se da en España. Hay 40 y pico millones de españoles, o sea, de personas que viven en España, sean españoles o no. Y hay 80 millones de turistas. O sea, el negocio del turismo definitivamente, Mercedes, es un gran negocio y en España no hay duda que es un gran negocio. Y en esta pospandemia que estamos viviendo, es como que la gente se ha dedicado a recuperar el tiempo perdido y a viajar. Y observamos un fenómeno de turismo en todo el mundo que es impresionante. Recién decías 80 millones de turistas van a España, 80 millones de turistas van a Orlando. Sí, también, exacto. Entonces, está bien, estamos hablando de un país tan grande como Estados Unidos, pero 80 millones en Orlando es impresionante. Y no tengo idea cuántos millones de personas vienen a Miami por año. ¿Cuántos No, turistas? no tengo ese dato actualmente. Convengamos que también Orlando es el principal destino de entretenimiento del mundo. ¿Sí? O sea, para los que hace tiempo que no van a Orlando, siempre hay algo para ver, siempre hay algo nuevo. Aunque uno haya estado en Orlando hace unos años y diga, bueno, ya estuve, ¿qué voy a encontrar nuevo en Orlando? Sí, hay cosas nuevas porque se hacen nuevos parques o porque cambian las atracciones o porque hay entretenimiento más allá de lo que significa ir a un parque. Bueno, les cuento que mañana o pasado mañana, creo que el día 22 se inaugura el tren de alta velocidad Miami-Orlando. Así que eso va a ser un acontecimiento impresionante y le va a dar más impulso todavía a la ciudad de Orlando. Enseguida vamos a estar hablando de un negocio hotelero que está creciendo en Orlando, muy, muy interesante. Omar, con respecto al turismo y al movimiento en Miami, ¿qué has visto últimamente? Porque yo estuve leyendo que Messi ha hecho que en el 2023 el turismo aumente aún más en la ciudad de Miami. ¿Notás eso en la calle? ¿Hay como una invasión de gente de distintos lugares del mundo? Sí, bueno, Miami permanentemente recibe turismo de todas partes del mundo. El efecto Messi se sigue sintiendo, por supuesto, no solamente en el turismo, sino en la economía, ¿no? Surgen datos incluso de personas que están dispuestas a pagar hasta $2.000 una entrada para ver un partido del Inter Miami, que antes de la era Messi en Miami era gratuito, porque regalaban las entradas y nadie iba a ver los partidos. Por lo tanto, el fenómeno es económico, es turístico, es de fanáticos, obviamente, de lo que significa Messi, y que se suma a los tantos atractivos que tiene siempre la ciudad de Miami, a pesar de que muchos turistas están encontrando que la ciudad de Miami está un poco cara. Ujú. Eh, y es cierto, la estamos encontrando también un poco cara nosotros los que vivimos aquí, y aún más la encuentran aquellos turistas que vienen de economías de Latinoamérica que están sufriendo algunos embates, llámese Argentina u otros países de Latinoamérica, que al cambio hacen obviamente que los gastos sean aquí en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, obviamente mucho más pesados. Eso es Pero hay cierto, muy hemos buenas noticias. notado, Omar, los precios Sí. en España, por ejemplo, la mitad que en Miami. Pero a eso, mira, voy a hacer una conexión inmediata con datos que estuve recabando últimamente ¿Mm? de la Asociación de Realtors de Miami. Y aprovecho para decirle a todos que cuando nosotros hablamos de los datos que manejamos acá, no son datos que inventamos nosotros o que tomamos de cualquier lado, son fuentes oficiales que tienen que ver con estadísticas muy serias con respecto a la actividad económica, macroeconómica y sobre todo de real estate. Estaba leyendo un artículo que dice que Miami en este momento
es la ciudad número 1 en Estados Unidos en construcción de departamentos. Hay 28.000 unidades en construcción en la ciudad de Miami, básicamente en la zona del downtown. Y esto tiene que ver con ese efecto demográfico del que venimos hablando, el efecto que produjo la pandemia de muchas personas que decidieron relocalizarse en Miami, y no solamente las personas, sino las compañías. Y les voy a poner un ejemplo. Se habla en la ciudad de Miami del llamado efecto Citadel. ¿Por qué? Citadel es una empresa de fondos de cobertura muy importante que tenía su sede en Miami, perdón, en la ciudad de Chicago, y trasladó el año pasado su sede a la ciudad de Miami. Básicamente por cuestiones también impositivas. Hemos hablado muchas veces que el estado de la Florida es un estado donde solamente se paga un impuesto federal, no pagamos impuesto estatal a la ganancia aquí. Entonces, uno de los motivos por los cuales esa empresa decidió instalarse es por cuestiones económicas. Eso ha hecho que haya una demanda de fuentes de trabajo de parte de esa empresa muy importante, con salarios muy altos, y haya venido cada vez más gente. Y no es la única empresa, hay muchísimas otras empresas que han estado instalando en los últimos años. Eso ha hecho que, obviamente, crezca la demanda habitacional, de departamentos, de casas, y por eso se ha impulsado en los últimos tiempos la construcción de más viviendas. Así que, reitero, Miami, ciudad número 1 en la construcción de departamentos en este momento en Estados Unidos. 28.000 unidades solamente en el área de Miami. Y me voy un poquito más al norte. Les voy a hablar de Boca Ratón, un lugar que con vos, Mercedes, conocimos últimamente más en detalle, porque hemos también realizado transacciones con clientes que han hecho inversiones en Boca Ratón. Boca Ratón se está posicionando como el lugar, quizás no diría que número 1, pero va a llegar pronto a ser uno de los lugares más elegidos de las personas para retirarse. Ustedes hablaban del efecto del turismo. Yo quisiera agregarle que el estado de la Florida tiene otro efecto muy importante, y que es el lugar elegido por las personas que se retiran para vivir, por el clima, por la calidad de vida, por sus playas, por su gente, por la cantidad de actividades que pueden realizar. Por lo tanto, todo ese motor económico, empresas que se mudan, personas que se retiran y personas que siguen viniendo a Miami, no solamente para hacer turismo, sino para invertir, sigue haciendo que el estado de la Florida sea uno de los estados con más impulso económico de los últimos tiempos en la economía de Estados Unidos. Y ya que hablabas de la gente mayor, plus 55, como se dice acá, en España también estamos observando ese fenómeno. Hay una especie de aluvión de gente de más de 55 que se quiere retirar en España, ¿no? Como que la Florida y España tienen tantas cosas en común. Madrid, Miami, que son ciudades muy similares en muchos aspectos, atraen gran cantidad de turistas, gran cantidad de jóvenes, pero también gran cantidad de gente mayor que quiere retirarse por su calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Eduardo, y justamente el proyecto de Cuenca es para mayores de 55. Sí, hay una parte dentro de ese proyecto de golf para lo que estás mencionando. Los que buscan en España retirarse, que tradicionalmente ha sido del norte de Europa, y hoy se suma gente de los mismos Estados Unidos, que encuentran en España buen clima, acceso a una sanidad, a todo lo que tiene que ver con los seguros médicos, que realmente es fabulosa. Lo experimenté y quedé maravillado de la manera como atienden, el equipamiento, la profesionalidad y todo lo que ello implica. Y así como el americano ha buscado históricamente, y como estaban mencionando recién, el sur de Florida o Panamá o Costa Rica, bueno, a eso se suma Portugal por un lado y España por otro. Bueno, habíamos hablado un poco de Orlando recién. Si quieren podemos comentar este negocio hotelero tan interesante, que consiste en una baja inversión, pero en una alta rentabilidad y capitalización.
Se trata de una cadena hotelera que estamos comercializando en Orlando, donde los inversores pueden adquirir una habitación dentro de uno de estos hoteles con una rentabilidad del 8% anual y luego una capitalización cuando el hotel se venda de un 25% como piso, como mínimo. Y la última noticia acerca de esta cadena hotelera que estamos comercializando es que acaban de cerrar un acuerdo con la empresa hotelera número 1, Wyndham, una alianza estratégica muy, muy interesante que garantiza un aluvión de turistas de todas partes del mundo a esta cadena hotelera que está justamente ubicada muy cerca de los parques de Orlando, tanto los de Disney como los de Universal. Así que quería comentarles eso porque por 97.500 un inversor puede hacerse de una habitación con un título de propiedad. Este especie de sistema llamado Condotel es el negocio del que estamos hablando y por supuesto estamos a disposición de todos los que nos quieran consultar acerca de este negocio para luego entablar una charla privada y darle más detalles del funcionamiento. Recordemos, Mercedes, que habíamos estado visitando las instalaciones en Orlando hace unos meses atrás. En ese entonces no formaban parte de esta cadena porque esto es reciente, como bien estás diciendo, es de esta misma semana y eso ya hizo que la proyección que esta cadena hotelera tenga a través de Wyndham, bueno, sea muy significativa. Totalmente, por eso lo quería mencionar, porque tenemos muchos clientes, muchos inversores que nos preguntan qué pueden hacer con menos de $100.000. Y la verdad que es difícil, no hay mucho para hacer con menos de $100.000. Bueno, este es un producto ideal, porque además tiene muy buena rentabilidad y muy buena capitalización y la inversión es realmente baja. Por supuesto que existe la posibilidad de comprar un paquete con mejores precios todavía, ¿no? De varias unidades. A veces se juntan varios inversores y arman una compañía, una LLC, y deciden comprar varias unidades. Y esta también es una opción interesante porque se puede llegar a negociar un precio preferente, ¿no? Cuando se compra en volumen. Así que bueno, dicho sea esto, si les parece pasamos a otro tema. ¿Qué está pasando en Detroit, Eduardo? Bueno, para sorpresa mía, con la llegada a esta ciudad que efectivicé el día lunes, o sea, no llevo todavía tanto tiempo en la misma, pero me voy encontrando con cambios positivos y que me llaman la atención. Edificios que la última vez que estuve en Detroit eh, parecía que le faltaba mucho para terminar, están terminados, han empezado a funcionar en el mismo downtown, se están iniciando proyectos nuevos. La ciudad parece que se dio cuenta de que tiene que hacer algo y está asfaltando calles, mejorando accesos. Realmente en estas horas que llevo en Detroit me estoy llevando algunas sorpresas muy favorables para una ciudad donde pensé que algunos grupos estaban buscando refundirla, cuando nosotros lo que estamos buscando es refundarla, ¿no? Hacer que esta ciudad crezca con las inversiones que han llegado. Recuerdo que no hace mucho se había inaugurado un local de Gucci que me sorprendió. Dije, wow, Gucci está inaugurando un local aquí, esto debe ser algo que se estudió previamente, no lo hizo de casualidad. Y claro, frente tiene un edificio que le falta muy poco para terminar y es un centro comercial de Dan Gilbert, ¿no? Dan Gilbert es uno de los millonarios del mundo. De hecho, según la revista Forbes, ocupa el lugar número 26. Y es un vecino de Detroit que tiene múltiples emprendimientos. De hecho, la compañía más grande de préstamos hipotecarios que se llama Rocket Mortgage, y es dueño en Cleveland del equipo de básquet de los Cavalieri y muchas otras cosas. Y realmente se nota el impulso que se le está dando a la ciudad en grandes volúmenes de inversión. Un edificio frente al río Detroit,
que sorprendentemente tiene unas vistas espectaculares, parece un estilo de edificio de los que típicamente se ven en Miami, y a eso se suma que cuando comienzo a recorrer los barrios veo que hay muchas mejoras, las casas están mantenidas, los pastos cortados. Por supuesto que hay algunos casos donde eso no sucede, y de hecho me he encontrado con algún letrero en las casas por las que he pasado que dice que se va a demoler. O sea, la ciudad sigue buscando ese embellecimiento, y creo que si le damos tiempo se va a ver y se va a manifestar de una forma generalizada. Por lo que hablo, y hoy me he reunido inclusive con los bancos, están proclives a dar préstamos para los primeros compradores, cosa que si bien lo habían empezado el año anterior, las subas de las tasas de interés en Estados Unidos a través de la Reserva Federal, bueno, repercutió negativamente en aquella persona que estaba pensando en adquirir su propiedad. Ahora pareciera que esto vuelve a tener un relanzamiento, así que en los próximos días, próximas semanas y en los meses que me pase en Detroit, seguramente voy a poder enviar nueva información a aquellos que se quieran comunicar con nosotros, o a través de nuestro medio mensual, que es estas presentaciones que hacemos a través de Zoom. Eduardo, tengo entendido por una publicación que hiciste incluso vos en las redes sociales, que la ciudad de Detroit está teniendo una alta demanda. Bueno, en realidad está solicitando mano de obra, es decir, Sí, está ofreciendo trabajo, ¿no? así es. Y En eso, altas eso cantidades hablamos, ¿no? sí, en una publicación que yo hice justamente en Facebook ayer o hoy mismo, ese es un aviso que está en una de las paredes, una gigantografía en una de las paredes del downtown de Detroit. Pero si uno entra a la página de la ciudad, de la municipalidad de Detroit, el número de lo que están necesitando es del orden de los 12.000 puestos de trabajo para cubrir. O sea, y eso es Muchísimo. algo que necesita la ciudad. Yo recuerdo que en mi última estancia aquí en Detroit me presenté a buscar trabajo en Ford, y lo hice a través de un link, de una página de buscadores a través de Internet, y en menos de 24 horas tenía una gran cantidad de ofrecimientos, y yo me presentaba como alguien que no sabía absolutamente nada y que lo único que podía hacer era poner una tuerca en algunas partes de la línea de montaje de Ford. Y a partir de ahí me han llegado cantidad de cientos y cientos, realmente cientos de mensajes ofreciéndome trabajos, hasta en el FBI, en el College, trabajos para lo que yo me presentaba, muy básicos. Conclusión, Eduardo, el que no trabaja en Detroit es porque no quiere. bien, eso te quería preguntar. Vos obviamente tenés muchísima experiencia porque viajás seguido. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué motivo la gente, es decir, no se acerca a una ciudad, no se muda a una ciudad donde hay tanta oferta de trabajo, una ciudad que está creciendo? Esto tiene que ver con el efecto, a ver, éxodo de los años anteriores, donde todo el mundo, mucha gente se fue de Detroit y ahora, bueno, es difícil volver Yo a, creo, in- Mar, a- que lo que estás mencionando es parte de lo que hoy vemos en Detroit. O sea, vamos a hacer un poco de historia. Esta ciudad, siendo la cuna de la industria automotriz, aquí sigue estando la sede mundial de Ford, de Chrysler, de General Motors. Con los años, las empresas automotrices llevaron su fabricación básicamente a China y a México, y eso hizo que la ciudad de Detroit, que tenía alrededor de 1.800.000 personas, quedase una población del orden de las 700.000. O sea, más de 1 millón de personas se fue de la ciudad. Eso repercutió negativamente en la ciudad y llevó a una bancarrota en el año 2013. En el año 2014 sale de la bancarrota, pero ¿qué quedó en Detroit? Bueno, en Detroit quedó prácticamente el Far West. Eso llevó, entre otras cosas, a que el que fue alcalde de Detroit terminase preso por corrupción, y todo lo que significó una ciudad que durante muchos años vivió el Far West, y de golpe parece como que hubiese surgido la fiebre del oro, ¿no? Detroit, cuando sale de la bancarrota, se transforma en una gran oportunidad. Las empresas automotrices comienzan a traer a la ciudad nuevamente lo que se había llevado a China y a México, por varias razones, entre otras cosas porque la robotización
hizo que lo que era mano de obra barata muy lejos de Detroit ya no lo fuese tanto, y además porque la mano de obra en China y en México no era la misma mano de obra barata que había originalmente. Entonces, y también por una cuestión de políticas del país que buscaban, y eso se vio reforzado inclusive con la pandemia, de que la producción nacional fuese creciendo. Bueno, en eso Detroit se beneficia, definitivamente es una ciudad puramente industrial o básicamente industrial. Pero ahí nos encontramos con un problema. Yo en algún momento hice hasta una escala, la llamaba la escala Picapiedras y los Flintstone y los supersónicos, exacto. Los La, la, supersónicos presentaron esta semana, estuve viendo, no sé si es así, el auto volador en sí, Detroit. exacto. Está en este momento en Detroit la exposición de autos a la cual Me acordé de los supersónicos cuando vi la noticia. sí, se lanzó el auto volador en esta exposición de autos a la cual espero asistir el día sábado. Entonces, en esa escala picapiedra supersónico, ¿qué nos encontramos? Donde está este mundo supersónico, el auto volador, todo lo que se está construyendo, todo lo que se hace, las inversiones, Google con el auto eléctrico, Microsoft, todo lo que hay aquí, por un lado, supersónico. Pero vamos al lado picapiedra, el lado picapiedra que viene de esa época donde Detroit se quedó en el tiempo y de ser una de las principales ciudades de los Estados Unidos pasó a ser una ciudad en bancarrota. Y todo lo que significó las ayudas económicas a través de la política de esta ciudad, que en verdad y particularmente pienso que no contribuyó mucho, y en la época de la pandemia tampoco, donde el inquilino tenía más beneficios que los inversores, y donde si pagaban el alquiler o no lo pagaban daba igual, y finalmente no lo pagaron y se creó un fondo de recuperación llamado CERA, que poco ayudó a los inversores a recuperar esos alquileres no cobrados, y donde creo que parte de por qué la ciudad no ha despegado a la velocidad que los supersónicos hubiesen indicado es porque los políticos de esta ciudad no contribuyeron mucho a eso. Quizás Bueno, están cambiando. y antes de Sí, desalojar a un inquilino, pasan meses, meses, meses y meses, y hay como una protección del inquilino no pagador por sobre el inversor. Entonces, claro, esto hace que el inversor se retraiga y así no es, quiera seguir invirtiendo en Detroit. Es así una es. pena que la ciudad espante de esa manera a los inversores. Sí, hay también un tema que me gustaría recalcar o por lo menos mencionar. Creo que Detroit, con los desafíos que significa, no es para todo tipo de inversor. ¿A qué me refiero? Es una ciudad de alto riesgo, es una ciudad donde el negocio no se va a hacer de un día para el otro, y es una ciudad donde uno tiene que saber o aprender, y de hecho nosotros lo hemos aprendido a los golpes en muchos casos, que, que no es simplemente compro una propiedad, la alquilo, el inquilino paga. El inquilino muchas veces no paga, y como estabas diciendo, Mercedes, los jueces no hacían los evictos o los desalojos para protegerlos, pero eso no quita que aquí haya oportunidades. Y de hecho aquí estoy, para solucionar problemas que se han ocasionado a través de las diferentes políticas de la ciudad y de lo que la pandemia, que parece muy lejos en algunos casos, pero en otros pareciera estar todavía presente, y sobre todo por las políticas que el gobierno de esta ciudad no termina de encauzar, y todas las oportunidades que los supersónicos están generando en esta ciudad. Entonces, aquí hay que salir del mundo picapiedra, entrar al mundo supersónico, y creo que están dadas las condiciones para que así sea. Bueno, yo salto de vuelta a España, si les parece, y quiero comentarles que estuve en mi viaje visitando propiedades. Esta vez elegí los barrios más elegantes, los barrios más distinguidos de Madrid. Por un lado, el barrio de Salamanca, por el otro lado, La Moraleja. Y también me hice una escapadita a otros dos lugares que también se están poniendo de moda. Mucha gente está mudándose a vivir ahí. Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Y descubrí que muchos emigrantes, familias que emigran de Latinoamérica,
deciden vivir en la periferia de Madrid, en las afueras. En las últimas charlas siempre hablábamos de los barrios céntricos madrileños, ¿no? Como Lavapiés, como Chueca, como Malasaña, los barrios turísticos. En este viaje quise conocer el Madrid donde vive la gente. Y sin duda el barrio de Salamanca es un barrio estupendo, Eduardo, ¿verdad? Nos Ya lo encanta. creo. Eh, y me sorprendió que todavía se puede conseguir departamentos a buen precio. ¿Quién está haciendo subir los precios en el barrio de Salamanca? No es el mercado local. El mercado local está un poco retraído porque las tasas de interés han subido. El que está haciendo subir los precios en Madrid es el inversor extranjero. Hay un aluvión de latinoamericanos, me han contado, mexicanos, colombianos, argentinos, peruanos, que se están comprando todo lo que encuentran a su paso, desde propiedades más accesibles, que andan entre los 200, 300 mil euros, hasta propiedades de números importantes, ¿eh? Y en muchos casos sin siquiera necesitar tramitar un préstamo para extranjeros. Van con dinero cash y compran. Están apostando a Madrid. Y por el otro lado están las familias que migran de distintas partes de Europa y de distintas partes de Latinoamérica, que eligen la calidad de vida española, que quieren estar cerca de los centros de trabajo, pero vivir con un poco más de verde y un poco más de espacio. Entonces optan por ir a las afueras de Madrid. Y allí también hay buenas posibilidades de inversión porque se está construyendo muchísimas urbanizaciones. Estos edificios con piscina, apartamentos grandes, verdes, juegos para chicos, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de las afueras de Madrid, no estamos hablando de lo que significa las afueras de Buenos Aires o las afueras de Miami. Es todo mucho más cerca. Y eso también lo hace muy atractivo. En media hora estás en Boadilla del Monte, en 15 minutos estás en La Moraleja, ¿no? Y es muy fácil trabajar en el centro de Madrid y vivir en las afueras. Las carreteras y las autopistas son maravillosas. Hay una conexión de trenes, de metros, de autopistas que hace que todos estos lugares sean realmente muy habitables, ¿no? Y muy agradables. Así que más o menos este fue el panorama que pude analizar en este último viaje a Madrid. Y Omar, te pregunto, ahora que te vas a Madrid vos, seguramente algo vas a empezar a estudiar, a investigar, ¿no? Para poder Sí, recibir sí. clientes. Seguramente vamos a hacer un recorrido quizás diferente al de ustedes para ir sumando otras áreas de Madrid bueno, en las cuales seguimos investigando cómo funciona el mercado de real estate. Pero quería agregar algo, Mercedes, porque justo he tenido un par de consultas en los últimos días con respecto a los préstamos para extranjeros. Es cierto que las tasas en España para préstamos hipotecarios han subido. Y quería hacer un breve comentario sobre esto porque tiene que ver un poco con lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Aquí las tasas de préstamos hipotecarios también están altas y no han bajado. Es más, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, se aprestaría, dicen los rumores en el ámbito financiero, a elevar nuevamente un poquito la tasa de interés. Es decir, que el préstamo del dinero va a ser un poco más costoso. Esto tiene que ver con una política macroeconómica para tratar de domar la inflación de los últimos tiempos, que ha sido elevada, aunque en Estados Unidos ha ido bajando. Y lo mismo sucede en Europa, es decir, el fenómeno inflacionario en el mundo ha hecho que los bancos centrales, incluso el Banco Central Europeo, haya tenido que subir el Euribor, que es la tasa que regula los préstamos, el valor del dinero prestado en la Comunidad Económica Europea. Sí, por el momento las tasas están altas, van a estar altas aparentemente en España hasta el próximo año, según los pronósticos que yo he estado leyendo. En marzo, abril, mayo se daría el pico
de suba del Euribor, que podría llegar a 4 y tantos puntos, que es muchísimo para Europa. Tenemos que recordar que durante la pandemia las tasas eran negativas, ¿no? Uno podía conseguir préstamos Sí. hipotecarios con tasa cero prácticamente. De todas maneras, Y Omar, luego, que las tasas aquí están mucho más altas, o sea que si comparamos con España, conviene mucho más España sacar un préstamo y comprar que en este momento aquí en Miami, que están un 7%. bueno, sí, y también por esto que iba a comentar, ¿no? Es decir, se prevé que a partir del año 2025, fines de 2024, el próximo año 2025, ya las tasas, el Euribor baje. El pronóstico es que va a bajar a 2 puntos y tantos, o puede llegar a 3 puntos, que sería una tasa mucho más recomendable. Por lo tanto, aquellos préstamos que se obtengan en España a tasa variable, que muchos de los, estos son la mayoría de los casos quizás de las personas extranjeras que no viven en España, que obtienen préstamos con tasas variables, puedan llegar a tener un año de una tasa variable un poco más elevada, pero luego la tendencia va a ser en baja. Y a tener en cuenta lo que vos mencionabas, en Estados Unidos también la tasa está muy alta en este momento. Es decir, los préstamos no bajan del 7% Sí, pero fíjate, anual, que el en mercado local dólares es está un poco muchísimo. retraído, la gente que vive acá dice, no, las tasas están muy altas, vamos a esperar que bajen, mejor no compremos, alquilemos, Por pero eso yo los insisto, sí, perdón, precios perdón. siguen comprando, porque los precios Sí, están bajando. no, los precios no están bajando, pero yo creo que es un buen momento para el inversor extranjero poner un pie en la Florida en este momento porque hay una mayor capacidad de negociación. Claro, Porque al haber más retracción por parte de las personas que compran con un préstamo, es decir, es más accesible la negociación con el vendedor porque claro, el inversor que viene con cash, dinero en efectivo, obviamente en esta oportunidad, donde hay una retracción, tiene mayor oportunidad. Se daba lo contrario en la pandemia, ¿recordás, Mercedes, que no podíamos encontrar propiedades y no podíamos cerrar una oferta porque había tanta cantidad de ofertas que el vendedor obviamente elegía la mejor? Hoy día, una oferta cash tiene muchas más posibilidades de avanzar mucho más rápidamente en este contexto, porque sí, está más retraído el mercado de lo que es préstamos hipotecarios aquí. sí, lo mismo observaba en España. Para el español, las tasas son altísimas, no están acostumbrados a Sí. estas tasas. Entonces, están paralizados. En cambio, los extranjeros no, van con cash y hacen ofertas y sacan muy buenos precios. Hoy se puede comprar un piso en pleno centro de Madrid a muy buen precio y creo que es una gran oportunidad pensando a futuro, porque España no para Bien. de crecer, ¿eh? Un dato importante, Mercedes, si los precios están estabilizados ahora en España y en Estados Unidos debido a la retracción por la falta, por la poca cantidad de préstamos hipotecarios que se toman. ¿Qué sucede cuando se reactiva el mercado? Van a aumentar. Claro, y ahí ya hicimos Por el lo negocio. tanto, por lo tanto, nuestro consejo a los clientes que están pensando comprar en España o aquí, creemos que es un buen momento para obtener, para negociar mejor y para obtener precios mucho más competitivos, porque la tendencia es que dentro de un año el panorama a nivel global va a cambiar y las tasas van a bajar, si no, la economía a nivel mundial no se va a mover. Muy bien. ¿Cómo observás estos dos mercados, Eduardo? Vos que tenés más experiencia que Sí, nosotros, coincido con lo que está muchas épocas, ¿no? Distintas. coincido con lo que está relatando Omar, con lo que estás hablando Mercedes. Creo que vienen meses a partir del año que viene, donde el que hoy haya invertido va a haber una capitalización importante, va a acceder a mejores tasas y que es lo que buscan tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco Europeo, más allá de las subas de tasas que vienen experimentando en los últimos tiempos. Es hasta algo lógico que estén haciendo para buscar frenar la inflación que ha habido post pandemia y que de hecho lo están logrando. Si vemos cómo ha bajado la inflación en Estados Unidos y lo mismo lo que está sucediendo en Europa, es prepararse porque van a venir buenos tiempos. Yo creo que lo peor
ya lo hemos dejado atrás o lo estamos dejando en los próximos meses. El tema del crecimiento que está habiendo y del interés que existe, como bien lo mencionaba, ¿no? ¿Por qué de diferentes países de Latinoamérica están buscando invertir no solamente en Estados Unidos, sino también en España? Porque se da un fenómeno también muy particular, y es que las economías de Latinoamérica hoy por hoy no son de lo más confiables. Y frente a esa situación mundial, bueno, lo que ofrece Estados Unidos y lo que ofrece España lo hace sumamente atractivo. Me gustaría mencionar algo que lo hemos mencionado en otras presentaciones, pero es bueno recalcarlo, y es que aquellos que van a invertir en España, ¿sí?, desde algún país latinoamericano, hacerlo desde Estados Unidos les resulta mucho más sencillo por la complicación fiscal que tiene, por ejemplo, un país como España cuando va a recibir fondos de otros países. Tiene una lupa puesta cuando los fondos proceden de países diferentes a cuando procede de Estados Unidos. Y eso lo hemos experimentado. El hecho de hacer inversiones en España vía una LLC en Estados Unidos facilita la gestión de una manera muy, muy importante. Así que eso me parece que es interesante para aquel que vaya a hacer inversiones, lo tenga en cuenta. Y aquí, en verdad, nosotros lo que siempre mencionamos, que ofrecemos un servicio integral, bueno, creo que ahora es más integral que nunca, porque estamos hablando de inversiones en España, inversiones en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, en Miami, en Detroit, en Orlando, todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los fondos que existen a partir de la Unión Europea y de cómo acceder a los mismos, cosa que hemos estado experimentando e investigando durante la estadía en España, y a partir de un plan de negocios y donde uno muestra la consistencia y la viabilidad de las inversiones que va a hacer, esos fondos están disponibles, cosa que también me llamó mucho la atención. Dije, bueno, ¿cómo va a haber fondos disponibles para alguien que quiere presentar un proyecto? Bueno, para mencionar algo, les quiero contar que hay, hasta los que nos escuchan, hay fondos disponibles para aquel que quiere iniciar un emprendimiento, y esos fondos le ayudan en el marketing. Y son fondos, como los llaman, sin devolución. O sea, son fondos, no es un préstamo, sino que es dinero que le dan para que inicie su proceso. Por eso, un poco también, como habíamos comenzado hoy, o yo había mencionado, de hay que romper ciertos mitos. Bueno, la Unión Europea está ayudando de alguna manera a los emprendedores a que emprendan, está fomentando que emprendan, y lo hace a través de fondos que terminan siendo fondos muertos, o sea, no requiere devolución de los mismos. Y como ello, una serie de fondos a los cuales estamos empezando a poder tener acceso, que nos va a permitir, entre otras cosas, lo que hablábamos de Cuenca, la creación de un fondo para inversión que no necesariamente tiene que terminar siendo en Europa, lo que había mencionado yo en la reunión anterior, el mes pasado, sobre poner un pie en Dubái, lugar a donde voy a volver a viajar después de 10 años en el mes de noviembre, y todas las oportunidades que allí se presentan. O sea, realmente creo que como algo integral le estamos ofreciendo a los que nos escuchan y a nuestros clientes, inversores, un panorama que no se limita solamente a compre una casa en cualquier ciudad de los Estados Unidos, repárela, alquílela y viva de esos alquileres. No, el mundo inmobiliario de los negocios es mucho más globalizado y mucho más dinámico de lo que quizás alguna vez hemos pensado. Bueno, sin dejar de lado también aquellos clientes que nos consultan porque piensan emigrar, piensan emprender emigrando, que esa es otro gran desafío. La inestabilidad de muchos países hace que sigamos teniendo consultas de clientes que quieren emigrar o a España o a Estados Unidos. Y en ese caso también les ofrecemos nuestro asesoramiento, nuestra experiencia. Trabajamos con un equipo de profesionales que van a poder orientarlos tanto en los temas migratorios como en los temas contables. Y eso es muy, muy importante. No solamente los clientes nos llaman para comprar propiedades de inversión, muchas veces en este caso es para vivir. Es para mudarse, es la búsqueda de un negocio, de un local, de una franquicia.
de cómo poder hacerse de una visa que le permita vivir en Estados Unidos o en España. Eso también es un servicio que brindamos a nuestros clientes, que lo llamamos, bueno, relocalización, ¿no? En este caso. Y que en los últimos tiempos ha ido creciendo. En verdad, las consultas que tenemos, tanto para los que se quieren relocalizar en Estados Unidos como los que lo quieren hacer en España, ha ido creciendo y crece en el día a día. En algunos casos es la primera pregunta: ¿cómo hago para irme a vivir a Estados Unidos o a vivir a España? Y luego veré si me ocupo de invertir, pero primero cómo me relocalizo junto con mi familia, ¿no? Ese es un tema preocupante de los diferentes países, fundamentalmente de Latinoamérica. La cantidad de estudiantes extranjeros, jóvenes, que he visto en este último viaje en Madrid, me ha dejado sorprendida. Hay como una nueva cultura de, el joven viajero que busca su destino, que trabaja remotamente. Hay una nueva cultura, bueno, de los no tan jóvenes también, ¿no, Omar? Hay mucha gente que conocemos que está buscando su lugar en el mundo donde vivir con mejor calidad de vida y trabajando Y con su computadora. La tecnología nos está cambiando el estilo de vida. bueno, yo conozco personalmente personas que ya están, a ver, ciudadanos americanos que están viviendo en Europa desde hace un tiempo, no solamente en España, sino también en Portugal, gracias a esta modalidad del trabajo remoto. La mayoría de ellos mantienen su trabajo en Estados Unidos. Hemos hablado muchas oportunidades, incluso encima cuando estuvimos los tres en este encuentro tan importante, que España es un lugar muy interesante para retirarse, para ir de vacaciones, para hacer negocios también, pero sigue siendo quizás mucho más interesante eh, generar la productividad aquí en Estados Unidos, ¿no? Y invertir o gastar el dinero en España. Eso es lo que muchos estadounidenses están planificando hacer. Y lo sorprendente es que yo me encuentro cada vez con más gente que me consulta y me pregunta sobre España. Los procesos a veces no son tan dinámicos, porque cuando una persona empieza a planificar su retiro en el futuro es algo que obviamente lleva un tiempo, ¿no? Lo primero que mencionan es la calidad de vida. Lo segundo que mencionan es la capacidad económica de quien lleva sus ahorros de Estados Unidos o va a cobrar una pensión en Estados Unidos o va a mantener su trabajo en Estados Unidos y va a vivir en España, porque al cambio obviamente es mucho más conveniente. Y otros muchos aspectos que hacen que, como bien lo mencionaba Eduardo en el principio de esta charla, son tantas las ventajas últimamente que hacen que la calidad de vida en España sea realmente cada vez mejor, que es un atractivo que en los últimos años Ujú. ha disparado quizás este planeamiento, ¿no? Sobre todo de personas aquí en Estados Unidos que veían a Europa como algo muy lejano, como un lugar donde ir de vacaciones unos días, y ahora lo están viendo como un lugar de visita frecuente. Incluso tiene que ver, ¿saben con qué? Con la cantidad de promociones aéreas que hay desde la ciudad de Miami hacia Madrid. Yo estuve viendo en las últimas semanas que muchísimas aerolíneas están ofreciendo pasajes entre Miami y Madrid por $500 promedio y en algunos casos 490, $499. Eso hace que puente entre la Florida, Miami y España sea mucho más accesible. Aquí un pasaje para ir desde Miami hasta Los Ángeles no baja de $600. Estamos hablando de un vuelo de Totalmente. 5 horas dentro del mismo Además, el país, costo de ¿no? vida, bueno, es abismal la diferencia, Omar. La diferencia es abismal. Es decir, cuando la gente hace esos análisis, y yo lo que estoy viendo, Mercedes y Eduardo, es como un descubrimiento en realidad. Así como hace cientos de años atrás Sí, ahora es al los revés. europeos descubrieron América, ahora los americanos están descubriendo que en Europa hay un territorio virgen, no, bueno, un territorio muy antiguo
con ciudades maravillosas y países que ofrecen una calidad de vida muy interesante y que obviamente desde un punto de vista económico no hay ni que pensarlo, porque lo que aquí se consigue por 100, por poner un ejemplo, en Madrid, en España, se consigue por 50 en muchos casos. Y por más Ustedes que lo le han guste comprobado más eso. el dólar, de todas maneras Igual. nos conviene. Y un análisis que me ha hecho mucha gente es que Buenos Aires está más caro que Madrid, a pesar de que Buenos Aires en pesos debería ser más conveniente para los turistas. Pero como los precios están tan altos y suben todos los días, la gente encuentra en España Bueno, claro. accesible. Y más allá de lo que hablábamos recién, ¿no? De esta suba de tasas que a los españoles los afecta muchísimo porque afecta el bolsillo de la clase media de manera sustancial, la estabilidad económica de la comunidad europea es incomparable con la situación que viven muchos países latinoamericanos en este momento y hacen que esto sea también un atractivo. Muchas veces yo he hablado con clientes o con personas que tienen que están planificando ese retiro en el futuro y le he mencionado países de Latinoamérica, pero ellos prefieren elegir sistemas económicos de mayor estabilidad, ¿no? Y bueno, Moneda Latinoamérica fuerte, últimamente, ¿eh? Mon- ¿Cómo? y, y jugar en moneda fuerte, en euros y en Y, dólares. y sí, y con una economía, como decía, con mayor estabilidad. Lamentablemente Latinoamérica en los últimos años, la mayor parte de Latinoamérica en los últimos años ha tenido vaivenes económicos muy importantes, vaivenes sociopolíticos y económicos muy importantes, ¿no? Y hacen que, bueno, el atractivo esté puesto en países como España, también mencionemos Portugal, que está creciendo a un ritmo muy importante y un poquito está quizás debajo de lo que es España. España tiene una infraestructura que es incomparable, ¿no? En este momento con muchos países, pero que es el que está ofreciendo en este momento, yo diría que la perspectiva más atractiva para quien está pensando buscar calidad de vida a precios más equilibrados. Bueno, nuestros negocios inmobiliarios siempre están un poco atados a los vaivenes políticos de los países y fíjense cómo el tema electoral influye a la Argentina, muy pronto también a Estados Unidos y también a España, que ha tenido un proceso electoral que todavía no ha terminado. No está definido, eso es cierto. Pero a pesar de eso, la economía no está tan alterada, ¿no? En España o en Estados Unidos, no está como tan atada a los procesos electorales, como puede pasar en un país latinoamericano como Argentina, No, donde eso es cierto, y es lo que de alguna, por eso cuando hablamos con estadounidenses que planifican, bueno, hay muchos estadounidenses que han elegido Costa Rica desde hace muchísimos años, ¿no? Como su lugar de retiro. República Pero bueno, Dominicana. estamos hablando de estamos hablando del país eh, con la historia más importante a nivel democrático, ¿no? Es decir, entonces, volvemos a este planteo. Es decir, muchos estadounidenses eligen un destino de estabilidad. Costa Rica, en Latinoamérica, es uno de los países más estables, históricamente, por su sistema histórico democrático, por su estabilidad también económica. No sucede lo mismo con otros países. Entonces, a veces cuando hablamos de la diferencia de gastos que uno puede tener aquí en Estados Unidos y puede tener en países de Latinoamérica, surge este planteo, ¿no? Es decir, y uno nota que la tendencia de estas personas que están planificando es de hacerlo en países, obviamente, con un sistema sociopolítico y económico de mayor estabilidad, porque eso es a lo que están acostumbrados. Estamos hablando de gente que vivió toda su vida en un sistema estable, político y económico como el de Estados Unidos, donde, bueno, quizás los próximos años de su vida quiere seguir manteniéndolos en el mismo nivel y en el mismo estatus. Bueno, ya estamos casi al final de este Zoom, de este programa de noticias vinculadas con los negocios y las inversiones internacionales. Por supuesto, estamos a disposición de todos ustedes para cualquier tipo de consulta, sobre todo. ¿Tenemos alguna pregunta, Mercedes? ¿Cómo? ¿Tenemos alguna pregunta?
A que ver, nos han estado escribiendo comentarios, simplemente para mencionar algunos de ellos. sí, aquí Roberto nos hacía algún comentario, nos decía que las ventas se han frenado en Orlando. Bueno, tal vez en el mercado residencial, justamente por las elevadas tasas de interés, pero no así en este negocio de inversión turística y hotelera que no para de crecer. También acá Luis nos dice que hablemos de Costa Rica. Bueno, recién estábamos hablando justamente de un lugar muy buscado para invertir últimamente. Muy bien, pues nos volveremos a ver en el mes de octubre, en el De octubre. tercer miércoles de octubre. Bien. Perfecto. Yo los voy a acompañar desde el viejo continente. Yo ¿Y desde vos, Buenos Aires, Mercedes? que voy a estar Así ahí. que bueno, vamos rotando. Y yo seguiré desde Detroit. Bueno, pero eso es lo bueno porque podemos ir ofreciendo un panorama actualizado, ¿no? Así De los es. distintos mercados. Esa es la idea. Así que bueno, un placer Gracias a siempre todos. estar Por con mi parte, ustedes. en octubre estaré allí para poder atender personalmente a los clientes en Buenos Aires. El que guste venirme a visitar a Detroit, aquí los espero. Es bienvenido. Gracias. Chao, hasta Saludos. pronto a Chau, todos. chau. Gracias, Gracias. adiós. Bye.